Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les invito para que abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Por más de 3 años, el Señor había estado enseñando y predicando en Israel, tanto al pueblo como a sus discípulos, sobre su identidad personal. Y ya al fin de su ministerio terrenal, el Señor quiso hacer como una especie de evaluación entre sus discípulos. Y entonces los llevó al norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Y allí en ese lugar, el Señor les hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el Señor hace esto no porque Él no tenga conocimiento en qué punto está el pueblo y en qué punto están sus discípulos, sino que Él quiere sacar a la superficie la verdadera razón por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está como está, por qué se encuentra en el estado que se encuentra. Él quiere que los discípulos se percaten de cuál es la verdadera razón por qué el pueblo de Dios, que no debe fracasar, está fracasado. Está bajo el dominio de Roma, y el dominio más allá de Roma, bajo el dominio de Satanás y de su imperio. La respuesta que los discípulos dan es muy desalentadora.
seguramente para el Señor. Ellos dicen, unos están diciendo que tú eres Juan Bautista, el Bautista. Otros están diciendo que tú eres Elías. Y otro grupo de la población está diciendo que tú eres Jeremías. Y otro grupo de la población está diciendo que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor seguramente se sorprende de lo que está pasando. Y seguramente Él está mirando a sus discípulos, porque ya viene la pregunta para ellos. Porque Él está buscando que ellos se den cuenta. Y es lo que Dios está queriendo hacer, no solamente en Cuba, sino en todos los países del planeta. Que nos podamos verdaderamente percatar dónde estamos, en qué posición nos encontramos. Es la pregunta que el Señor le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? Y no se la hizo porque el Señor no supiera dónde estaba Adán, sino para que Adán se percatara de su propia condición. ¿Dónde es que realmente te encuentras en lo relacionado con Dios? Estas 4 respuestas que los discípulos dan al Señor son un prototipo de 4 tendencias que hoy han proliferado por el mundo entero. Estas 4 posiciones hoy han cobrado mucha fuerza y hay un grueso de la población cristiana que está pensando lo mismo que pensaron la gente en aquella época. Muchos siguen pensando hoy, sin darse cuenta, que Él es Juan el Bautista. Y otro grueso de la población cristiana hoy está pensando que Jesús es Elías. Y otro grueso de la población cristiana hoy está pensando que Jesús es Jeremías. Y otro grueso de la población cristiana hoy está pensando que Jesús es alguno de los profetas. Pero Jesús no es Juan el Bautista. Jesús no es Elías. No es Jeremías. Ni es un profeta sencillamente. Jesús es el Cristo. Y esa es la respuesta que Él buscaba en el pueblo. Él lo había pintado de 1000 colores entre el pueblo por más de 3 años. Y es inaudito que el pueblo no se haya podido percatar de esta verdad con el mejor de los maestros, con la mejor pedagogía del mundo, que fue la que usó el Señor para enseñar, y que el pueblo no se hubiera podido percatar de que Él era el Cristo. Yo quiero explicar un poquitico qué representa creer hoy que Jesús es Juan Bautista. Creer que Jesús es Juan Bautista hoy es esa tendencia que tenemos hoy en el mundo cristiano de que el Evangelio es todas aquellas cosas que se desenvuelven dentro del campo político y dentro de las reformas sociales y dentro de las defensas de los derechos humanos. Hoy hay una gran cantidad de ministros y de cristianos pensando que el Evangelio es eso, y han emprendido grandes proyectos y grandes obras encaminadas a hacer reformas sociales y políticas en los pueblos y en las ciudades, a defender derechos humanos de diferentes sectores
de la población y se han esforzado demasiado. Y aquí está uno que ha participado en esto en varias ocasiones, pensando que esto es el Evangelio y esto es igual a creer que Jesús es Juan Bautista. Pero si nosotros creemos que Jesús es Juan Bautista, no solamente hay una gran equivocación, sino que ahí no puede haber salvación. Creer que Jesús es Elías es un grueso de personas que hoy piensan que el Evangelio es todo lo sobrenatural, todo lo espectacular, todo aquello que es impresionante entre la sociedad. Y entonces muchos han emprendido esa marcha en medio de los pueblos y las naciones, encaminados a mostrar la sobrenaturalidad de Dios. Vamos entonces a hacer cosas espectaculares para llamar la atención de la gente, porque pensamos que ese es el Evangelio. Y entonces nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con asuntos impactantes, impresionantes, y hacemos un sinnúmero de cosas para tratar de impresionar a la gente y tratar de mostrar la sobrenaturalidad de Dios, y especialmente en el tema de los milagros, grandes cruzadas de milagros, grandes cruzadas donde se llama al pueblo, se llama a la ciudad para que vengan por su milagro. Venga, corre por tu milagro, es la hora de tu milagro. El milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, y todo el mundo se enclaustra en el milagro, el milagro, el milagro, pero por ahí no se oye el verdadero Evangelio de que Jesús es el Cristo. Solo el milagro, el milagro, el milagro, y la gente viene y hasta recibe milagros, pero en ese Evangelio no hay salvación. Porque el milagro nos salva. Lo que nos salva, y se ha dicho aquí hoy fuertemente, lo que salva es creer profundamente que Jesús es el Cristo. Ahí radica la salvación. El Señor no hizo milagros. Lo que el Señor hizo fue dar señales de que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Él no vino a sanar gente a esta tierra. Él no vino a resucitar muertos. Él no vino a darle la vista al ciego. Él no vino a darle el oído al sordo. Él no vino a aliviarle un poquito la vida carnal y terrenal al hombre. Él vino a algo más que eso. ¿Por qué lo hizo entonces? Para mostrar que Él era el Mesías. Para enseñar que Él era el Mesías. Si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Y hasta les resucitó muertos en las narices y no se percataron de que Él era el Mesías. ¿Y de qué sirven los milagros si no nos percatamos y sobre todo si no podemos creer que Él es el Mesías? ¿De qué nos sirve vivir otros años? Que la úlcera desapareció, que la hernia desapareció, que el ojo apareció. Y no podemos creer que Jesús es el Cristo. Con todo y eso vamos al infierno, porque en el milagro no hay salvación. La salvación está en creer que Jesús es el Cristo. Ahí está la salvación. Ahí está la vida eterna. Yo hice muchas cruzadas de milagros. Lo llamábamos noches de poder. Y yo no sé, creo que no me quedó un milagro que no lo hubiera visto ocurrir en esas cruzadas. Noches de poder. Yo pude ver hasta 500 milagros en 2, 3, 5 minutos ocurrir sin ni siquiera orar por la gente. Y la gente empezaba a gritar: aquí ocurrió algo, allí ocurrió otra cosa. Pero qué sorpresa
Cuando yo escucho al pastor Cho, que está aquí presente, con todos los pastores de Corea que llegaron a Colombia, a mi país, a mi ciudad, a mi casa, a llevar este evangelio. Y cuando yo lo escucho predicar al pastor Cho, digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo soy un falso maestro, yo soy un falso apóstol, yo soy un falso pastor, yo soy un falso ministro, yo no valgo nada. Yo lo que he hecho es engañar a la gente, y me dolió el corazón y lloré, porque después de escuchar al pastor Cho en una emisora 30 minutos nomás, yo quería estar solo, yo quería irme a un lugar y meterme en llorar, porque el corazón se me había partido y sentía llorar y quería estar solo, ni siquiera con mi esposa ni mi familia, y quería reflexionar y quería pedir perdón y quería poner la cara en el piso y quería pedirle perdón a Dios por haber engañado a la gente casi 40 años en Colombia y en muchos países, predicando algo que no tenía realmente valor salvífico para la gente. Milagros, milagros, pero yo no predicaba que Jesús es el Cristo. Y nadie sabía en las cruzadas que Jesús es el Cristo. Nadie salía diciendo Jesús es el Cristo. Nadie. Porque como dice un dicho vulgar y popular en Colombia, ni el burro ni el que lo enjalma sabía. Ninguno, ni los que venían ni yo que era el que ministraba, no sabíamos que Jesús es el Cristo. Y esto para mí fue muy vergonzoso. Y yo tuve que pedir perdón a la gente que más pude hacerlo. Pedir perdón. Y algunos decían, el pastor Bermúdez perdió la cabeza, se volvió loco. Yo estuve en la dirección de una organización cristiana muy grande en Colombia, con alrededor de 500 iglesias. Y ahora en esto decían, se volvió loco. Perdió la cabeza, ahora se volvió unitario, Jesús solo, jesuita, terrorista, no sé qué más. Todo esto, ¿sí? Y hasta dijeron que unos coreanos me habían secuestrado, porque después de que los coreanos, los pastores fueron a Yopal, yo viajé con ellos a una gira de evangelización, acompañándolos para aprender y para que mis ojos se abrieran más, para ver la verdad de que Jesús es el Cristo, la única verdad de las Sagradas Escrituras. Eso es creer en Jesús como si fuera Elías. Cuento hasta 3 y voy a soplar y todos caen al suelo. Y todos se iban al piso, ¿sí? Caían por caídas levantadas, vomitadas, y todo esto, luces, humo, colores, cosas, pura basura. Pero nadie está predicando que Jesús es el Cristo. Y yo me dolió muchísimo esto, creer en Jesús, que es Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta de las lágrimas, el profeta llorón, le dicen popularmente en teología, que lloraba por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los problemas sociales, y se angustiaba y se entristecía. Y entonces ellos, como veían al Señor que daba de comer y hacía otras cosas de carácter humanitario, entonces ellos pensaron que ese es el Evangelio, y entonces se metieron a hacer grandes programas sociales, a darle ropa al que no tiene, a darle comida al que tiene hambre, a llevar brigadas médicas donde están los enfermos y más desfavorecidos de la sociedad, y entonces hacer una cantidad de cosas, regalar becas, regalar casas y todo esto. Y yo me he quedado sorprendido en algunas partes donde he visto iglesias haciendo programas monumentales en este campo, pensando que ese es el Evangelio. Pero cuán equivocados estamos. Podemos ponerle camisa nueva y ponerle pantalón nuevo, darle estudio, darle medicamentos, hasta darle un techo. Pero si esa persona
no se percata que Jesús es el Cristo y no cree que Jesús es el Cristo, solamente lo estamos aliviando un poquito su angustia humana, terrenal, pero muere y va para los infiernos, porque no nos salvamos por esto, ni el que lo hace ni el que lo recibe. Los dos están equivocados, pero mayor responsabilidad tiene el que está al frente de una iglesia, de una misión o un ministerio, un concilio, y no da específicamente el evangelio, que significa que Jesús es el Cristo. Y esto es gravísimo. Pero creer que Jesús es algún profeta, este es el sincretismo religioso, el pluralismo religioso tan de moda. A mí no me importa qué creen, solamente me importa que nombren a Dios y ya, eso es todo. Entro ahí porque ahí nombran a Dios y estoy tranquilo y estoy contento. Cualquier camino me lleva a la cúspide de la montaña y piensan de esta manera. Y no les interesa mucho realmente quién es Dios, cómo son los estándares o los principios del reino de Dios para la salvación de los hombres. Y simplemente dice, yo creo en Chuchito, en Diosito, Papito, o de cualquier forma se le dice, y no me importa más nada. Pero ese es un error muy grande. No hay salvación si creemos que Jesús es cualquier profeta. No hay salvación ahí. Y entonces esto es supremamente peligroso. Y yo estoy muy agradecido con Dios que el Señor me permitió conocer este evangelio antes de morir. Porque yo he sido ministro 40 años, ya casi voy a completar 40 años. Y estudié teología. Y fui director de una institución teológica por más de 10 años. Una institución que tiene su base en Europa y en Estados Unidos. Y fui profesor de teología. Y casi 40 años en los altares. Y no me pude percatar que Jesús es el Cristo. No escuché a un maestro de teología. No lo escuché nunca enseñando con la Biblia que Jesús es el Cristo. Jamás lo escuché. Y yo como director de una institución teológica jamás lo entendí. Y jamás se lo escuché a mis mentores. Y jamás lo escuché a los ministros contemporáneos que conocí de casi todas las organizaciones cristianas del país y de fuera del país. Y cuando estudié teología, tuve profesores de Europa, hasta de Cuba, Raúl Arce, que tiene una institución teológica en Estados Unidos, fue un maestro mío. Tuve profesores de México, muy chistosos por cierto, enseñando. Y a nadie, absolutamente a nadie. Y se me fueron casi 40 años en los altares, predicando prosperidad, especialmente en los últimos 10 años. Me dediqué a predicar, escribí 12 libros. Escribí un libro que se llama El Código de la Prosperidad. Y cuando enseñaba seminarios, vendía libros por montones. Y escribí otro libro que se llama Destino Final, profético. Puras especulaciones, pero las vendía como pan caliente, decimos en Colombia. Y todas estas cosas, pero no supe. Yo por eso estoy muy agradecido con Dios, porque Él al fin me permitió recibir este evangelio. Y para mí fue supremamente sorpresivo. ¿Cómo es que casi voy a la tumba y no me doy cuenta cuál es el evangelio de la Biblia? ¿Cómo es que pasé por aulas con profesores de teología prestigiosos y ni él ni yo nos dimos cuenta de que Jesús es el Cristo? Estábamos igualitos que estos. Igualitos. Pero 30
justos. Y yo por eso agradezco muchísimo al pastor Cho y a todos los pastores de Corea y a las iglesias de Corea, porque lo que están haciendo por la evangelización del mundo es grandioso. Y no estoy halagando a nadie, ni lo estoy haciendo para ganar indulgencias y ni cosa parecida. Lo hago porque creo que es digno reconocerlo. Y si hay algo en mi corazón que no lo puedo ocultar, es una gratitud, porque es que esto tiene que ver con la eternidad. Esto no es cosa de poca monta, esto no es cosa de poco valor, esto es grande, esto es grande. Podemos ir derechito al infierno con congregación y todo, por estar creyendo erróneamente en Jesús y no poder llegar, como le pasó a este pueblo, que no se pudo percatar ni con milagros, porque es que podemos ver todos los milagros en mi vida, en mi casa, y no percatarme de que Jesús es el Cristo, no poderlo entender en la Biblia. Y esto es el colmo de los colmos que le pueda pasar a una persona. Pero luego el Señor pregunta a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Porque ¿cuál es la preocupación del Señor? Voy a ir a la cruz, voy a hacer el sacrificio para resolver los problemas del ser humano, y estos apóstoles no se van a percatar que yo soy el Cristo. ¿Y qué es lo que van a salir a predicarle a la gente? ¿Cuál es el mensaje que van a salir a llevarle al pueblo? Como hoy está pasando. 7 maneras como vivir bien con la mujer, 15 formas como criar bien los hijos, 350 armas como vencer a Satanás, las 21 claves del éxito, del liderazgo efectivo, cómo tener un carácter parecido al Señor, ni sabe cuál Señor, cómo poder tener una mejor imagen, cómo poder irme mejor en los negocios, cómo prosperar económicamente, y así sucesivamente, cómo alcanzar metas, cómo alcanzar sueños, cómo ser más grandes, cómo ser mejores personas, y todo esto, y ahí nos fuimos. Pero nadie está predicando con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo. Y ya lo hemos escuchado, que estas se han escrito para que creamos, no para que sepamos, para que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, Biblia y ministro está hecho para revelar a Jesús el Cristo. Biblia y ministros, sean profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, recontraapóstoles, lo que sea. Todo está hecho para revelar a Jesús el Cristo. El Señor no preparó apóstoles para que fueran a hablar de prosperidad económica. Vuélvase evangélico cristiano y serás millonario. Ese no fue el objetivo del Señor, preparar a los apóstoles. Biblia y ministerio está dado para que revelemos al mundo que Jesús es que el Cristo. Y aquí, y cuando el Señor lo escuchó, se sorprendió y dijo: al fin hay uno que entendió que yo soy el Cristo. Pero le dijo: un momento, no es cosa suya. No vaya a pensar que es porque eres muy rápido de mente o que eres muy inteligente. No. No vayas a pensar que tú eres el más hábil de todos, el más capaz o el más adelantado de todos. No. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Hasta entonces, Pedro se le enciende la luz del Espíritu Santo en su cabeza y en su corazón y en su espíritu, y como Pablo se le caen las escamas y puede reconocer que es más que Jesús, es el Cristo de Dios. Y el Señor le da una serie de declaraciones y de bendiciones poderosas. Le dice: sobre esta roca. ¿Cuál roca? Sobre esta roca que Jesús es el Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que cree que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Pero ¿dónde queda una iglesia que ni sabe, ni cree, ni predica que Jesús es el Cristo? ¿Dónde queda esa llamada iglesia cristiana? En el nombre nomás, en la teoría. Solo queda en una cosa que no tiene valor, porque la verdadera iglesia, dijo el Señor, va a ser fundada, establecida sobre esta roca. Y la roca es esta confesión que Pedro hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta hace un año escaso yo empecé a hacer iglesia. Fue penoso y me tocó ponerme rojo un rato ante la iglesia y ante otras gentes. Pero hay un dicho que dice que es mejor ponerse rojo un rato que pálido toda la vida, y peor toda la eternidad. Entonces yo, aunque me costó, pero lo hice. Reconocer que no estaba enseñando el Evangelio de la Biblia, porque el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo, y eso está por todos los 66 libros de la Biblia. Yo espero que Dios en su gracia esté derramando aquí esta revelación sobre todos ustedes. Yo necesito más también de esto. No lo sé todo. Tengo que ser honesto. Yo estoy sumergiéndome en esta revelación gloriosa que por casi 40 años desconocí, a pesar de estar frecuentemente en los altares de Colombia y muchos países de la tierra. Mi oración aquí profundamente es que Dios siga derramando gracia sobre todos nosotros para poder recibir esta revelación. El que escucha estos mensajes y dice: eso es lo mismo, eso es lo mismo, sencillamente, llanamente, esa persona tiene una venda muy gruesa en los ojos que no le permite ver la diferencia. Y le pasa lo de Pablo, una eminencia, pero no creía que Jesús es el Cristo. Y le tocó a los garrotazos, pero al fin, gracias a Dios, recibió la revelación, porque no quería las buenas. Y Apolos era otra eminencia teológica, pero lo único que no sabía era que Jesús es el Cristo. Los judíos contemporáneos de Jesús no se percataron que Jesús es el Cristo. Oraban, ayunaban, se reunían mañana y tarde todos los días a ofrecer culto a Dios, amaban a Dios profundamente, se esforzaban por servirle a Dios, eran celosos de la ley, perseguían a los demás hasta fuera del país, porque Saulo iba a
perseguir a los que creían que Jesús era el Cristo. Pero ¿sabe? A esos mismos judíos religiosos, empedernidos, el Señor les dijo: serpientes, hijos de serpientes, ciegos, guías de ciegos. Les dijo: sepulcros llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Les dijo: hipócritas. Y les dijo: hijos de Satanás. ¿Pero por qué? Si oraban mucho, cantaban, pero de las mil maravillas, ayudaban 3 días a la semana, lo que ahorraban lo daban a los pobres, dedicados al estudio bíblico, entregados. Pero ¿qué era el problema de ellos? No creían que Jesús era el Cristo. Y ese es el pecado más grande que se puede cometer. Y eso es lo que nos convierte en malvados y pecadores. Como el Señor le dijo a aquellos que en Mateo 7:21, muchos me dirán de aquel día: no profetizamos, echamos fuera demonios, milagros en tu nombre. Y cuando está hablando aquí, habla de gente de nivel. Pero les declaré: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál es la maldad? No creyeron que Jesús es el Cristo. Yo era uno, hacía milagros por montones, pero no creía que Jesús es el Cristo. Enchapada mi pared en cuadros y cosas de títulos de estudios teológicos, cualquier cantidad de libros en mi biblioteca, pero no sabía que Jesús es el Cristo, y por lo tanto nunca lo pude predicar. Dios nos ayude. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Pueden decir amén a esto? Gracias a Dios ahora hay uno que recibió la revelación, se llama Pedro. Hay uno. Pero yo espero que esta gracia está cayendo en muchos cubanos. Y nosotros estamos aquí haciendo la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de la Biblia, de los apóstoles, profetas, patriarcas y la iglesia primitiva, que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje, y eso es lo que estamos predicando aquí. Y con este evangelio es que tenemos que hacer la evangelización de todas las naciones de la tierra. Y sabemos que no todo el mundo lo va a creer, ni todo el mundo lo va a poder recibir, porque esto tiene que ser espiritual. Esto es una revelación al Espíritu. Pablo dice: el evangelio que predico no lo recibí de hombres, fue una revelación que Dios dio a mi corazón. Amén. Y yo espero que muchos aquí, solo con el día de hoy, sus vidas van a ser transformadas, sus vidas van a ser cambiadas. Amén. Y no solamente Dios les va a dar el privilegio de creerlo, sino de poder entrar a hacer la evangelización mundial, como bien lo estamos haciendo aquí personas de diferentes naciones, que estuvimos primero en Guatemala, luego pasamos por México, y luego en Cuba, y luego Venezuela, y luego Miami, y luego en mayo arranca otra vez la gira por 6 o más países suramericanos y centroamericanos, porque toda América Latina tiene que saber que Jesús es el Cristo.
¿Para qué? ¿Para qué queremos que América Latina sepa que Jesús es el Cristo? ¿Para qué será? Para que América Latina se convierta en el instrumento de Dios para hacer la evangelización del resto del mundo. Y yo creo que esto va a suceder. Es más, ya está sucediendo. América Latina va a ser levantada para hacer la evangelización del resto del mundo. Voy a hablar un poquito acerca de la salvación, que es el siguiente tema. Mañana tendrán las cartillas, todo este material. Muchos cristianos ni siquiera saben qué es la salvación, qué significa ser salvo. Pero con lo que se ha predicado aquí esta mañana y la conferencia de la tarde, yo creo que ya me podrían responder qué significa ser salvo, sin equivocación, porque se ha dicho con toda claridad qué significa ser salvo. Algo tan elemental y a veces nos cuesta explicarlo. Pero ser salvo significa ser libre de los tres grandes problemas que Jesús el Cristo vino a resolver en la cruz y mediante la resurrección. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Y cuáles son los tres grandes problemas? Número uno, bueno, vamos a, diga conmigo fuerte, Satanás. Dígalo con fuerza, Satanás. ¿Cuál es el segundo problema? El pecado. ¿Y cuál es el tercero? Que el hombre quedó separado de Dios, y todo niño y toda persona que va naciendo nace con esta herencia del pecado original, separado de Dios. Y la salvación es ser libre de esas tres cosas. Ser libre de Satanás, ser libre del pecado y ser libre del problema de la separación con Dios. Y cuando se efectúa la salvación, ¿quién me lo puede decir rápido? Primera de Juan 5:1 se dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o es un verdadero hijo de Dios. Amén. Solo por esa vía nosotros podemos ser salvos. Por eso esto es absolutamente necesario, que el hombre crea sobre el entendimiento de lo que significa que Jesús es el Cristo. Hasta cuando nosotros creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo, podemos decir que somos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga que vida eterna. Habla de creer, pero creer ¿qué? No es solamente decir yo creo en Jesús, yo creo en Cristo o yo creo en Jesucristo. Es creer precisamente que Jesús es el Cristo. Es ahí donde se materializa la salvación de una persona. ¿Por qué? Porque Él es el único
que llenó todos los requisitos, que cumplió todas las exigencias para poder ser el Cristo. Y al constituirse en el Cristo de Dios para nosotros, el ungido, el escogido, el enviado, el entronado para esto, el calificado, es ahí donde se materializa la salvación de un hombre, de una mujer, de una persona. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo. Por eso el apóstol Juan dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Si nosotros negamos o no creemos que Jesús es el Cristo, la Biblia dice que nos convertimos en mentirosos y nos convertimos en anticristos. Por eso cuando yo escuché este mensaje, y hoy estamos dando solamente un abrebocas, porque muchos piensan que el evangelio es liviano, es superficial, es simple, piensan que es algo fundamental. No, el evangelio es algo grueso. ¿Pueden decir amén? ¿Y qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. El evangelio es algo grueso. Se necesitaron 66 libros para enseñarnos lo que significa que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Todos estos 66 libros fueron dados para enseñarnos que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelio no es algo simple, es algo grueso. Y lo que estamos diciendo hoy es simplemente un abrebocas. Duramos 3 días en La Habana, mañana, tarde y noche, compartiendo con alrededor de 300 personas, la mayoría pastores, enseñándoles qué significa que Jesús es el Cristo. O sea, esto no es para catecúmenos, como me dijo un pastor venezolano, y ahorita vamos para Venezuela, con el favor de Dios. Después de dar una conferencia, un pastor venezolano me dijo: esto es para catecúmenos, es decir, para gente que está haciendo curso para bautismo. Esto no es para catecúmenos. Es que el evangelio, toda la Biblia es el evangelio. El Antiguo Testamento es la promesa de él, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento nos anunció que él viene, y él vino. El Nuevo Testamento nos asegura que él vino y que él vuelve. La Biblia no habla más nada. ¿Pueden decir amén a esto? Porque veo que muchos como que no pueden creer que este es el evangelio verdadero, porque nos hemos separado tanto del evangelio que al escucharlo predicar ya nosotros pensamos que es una herejía. Otro pastor en Venezuela me dijo: no puedo verme solo predicando a Jesús el Cristo en la iglesia. Pienso que se aburren, se cansan, se van y me quedo solo. Y yo le dije: pastor, no es así. Esto se debe a la poquísima luz que tiene, si es que tiene algún poquitico de luz, sobre el evangelio de la Biblia. La Biblia dice que él es el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas,
todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, reinos o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza de la iglesia, aquel que todo lo llena, en todo. Amén. Amén. Ser evangelio no es algo simple, es algo abrazo. Yo llevo ya casi un año predicando que Jesús es el Cristo, y cada vez lo que veo es que este misterio es supremamente grande y poderoso y glorioso. Este misterio dice que en él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría de Dios. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden creer que este es el evangelio? ¿Creen que este es el evangelio del reino? Yo fui un predicador del evangelio del reino, pero muy destacante, pero yo lo enfoqué en la prosperidad, en la conquista, en el tener, en el poder, en ser más grandes. Y yo tuve que arrepentirme, ya Dios me perdonó todo esto. El evangelio del reino es que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio que no se predica hoy. El diablo arrebató este evangelio, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio que pone de manifiesto la gloria de Jesús el Cristo, el cual es imagen perfecta de Dios. Ese evangelio es el que Satanás lucha para que no se predique, porque es el evangelio que lo golpea y le golpea su reino. ¿Cuál evangelio? El que pone de manifiesto las glorias de Jesús el Cristo, el cual es imagen perfecta de Dios. Entonces no pensemos que el evangelio es simple, que es para catecúmenos. No, es algo grueso, es algo poderoso, y Dios nos está dando la oportunidad no solo de conocerlo, sino de predicarlo por todo el mundo. Y no sé cuántos de esta iglesia o de esta ciudad lo quieren hacer o lo van a hacer. Por eso estamos aquí, porque estamos haciendo la evangelización mundial, porque la evangelización mundial determina el regreso del Señor. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino, como dice, en todas las naciones, todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin está supeditado a la evangelización. Y finalmente quiero hablar un poquito acerca de la vida de la nueva criatura, y vamos a leer un texto bíblico en 2 Corintios. Estas 3 lecciones ustedes las van a encontrar en la cartilla, lo que hemos hablado así a grosso modo, pero no es una sola cartilla. Son 66 libros que hay que estudiar para conocer qué significa que Jesús es el Cristo. 2 Corintios capítulo 5 dice así la palabra de Dios.
Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Di conmigo, por todos murió. Di conmigo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que nos dice, así a grosso modo, la vida de la nueva criatura en Cristo. Las personas que creen que Jesús es el Cristo viven una transformación total, completa. Por eso el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos quieren que Dios haga esto en sus vidas? ¿Cuántos quieren vivir realmente este cambio? Esta transformación. Por creer que Jesús es el Cristo. Porque llegar a esta conclusión de que Jesús es el Cristo no solo significa que todo fue resuelto en la cruz del Calvario, como ya se ha explicado aquí, sino que creer que Jesús es el Cristo significa que nosotros ya no vivimos para nosotros. Amén. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristianismo nominal, tradicional, religioso, tiene un ensimismamiento. Todo para mí. Yo, y todo se enfoca en mi persona. La oración es para acá. Señor, dame. El ayuno es dame. La vigilia es dame. Casas, carros, bienestar, salud, esto, lo otro, todo para mi bien personal. Todo. Y nos volvemos idólatras. Caemos en la peor idolatría. Y hasta yo muchas veces promoví estas cosas. Hermanos, aquí venimos a la vigilia. Yo pastoreé iglesias grandes, numerosas. Escriba por favor sus peticiones, todo lo que quiera. Casas, carros, aviones, barcos, cruceros, viajes. Todo póngamelo porque voy a orar por esto. Para que Dios te dé todo eso. Yo promoví esas cosas. Qué vergüenza ante mi Padre y ante Jesús el Cristo nuestro Señor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Todo es esto para mi vida, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere realmente vivir para Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vida cotidiana y normal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambia la vida. ¿Por qué hay mexicanos aquí
salvadoreños, guatemaltecos, todos los hermanos de Corea. ¿De qué otro país? Todos los hermanos de Corea, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Colombia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque nos ofrecieron una gran ofrenda? No venimos por un almuerzo, no venimos por un vaso con agua, no venimos por una ofrenda. Estamos aquí porque creemos que Jesús es el Cristo y porque creemos que esto significa que hay que hacer la evangelización mundial. Muchos cristianos nominales teóricamente dicen que están esperando al Señor, pero están como los varones galileos mirando al cielo sin hacer nada. Es que el Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces yo estoy a las puertas. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? Porque esto no se ha hecho. Esto no se ha hecho. Y voy a decir algo duro aquí. Si lo puede entender, entiéndelo. Y si no, el Espíritu Santo le ayudará. O si va a caer muy duro. Yo creo que después de la iglesia primitiva y los apóstoles, después de ellos, hasta ahora, esto suena duro, hasta ahora se vuelve a hacer la evangelización con el evangelio original de la Biblia, predicando que Jesús es el Cristo. Todos los que me han antecedido aquí en el uso de la palabra, del mensaje, en una forma magistral, lo han explicado, mostrando todo esto. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo, de Pedro, de Juan, de Apolos, de Aquila, de Priscila, de la iglesia primitiva? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Ese era el tema. Ese es el tema del Antiguo Testamento, en todas las figuras simbólicas de Jesús el Cristo. Ese es el tema de la Biblia. Y solo después de la iglesia primitiva, hasta ahora, se vuelve a hacer la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia. Por eso el Señor no ha venido. Pablo no lo alcanzó a terminar. Él no alcanzó a terminar la tarea, por lo tanto no vino. Es que hasta ahora se está predicando que Jesús es el Cristo, que es el mensaje de apóstoles, patriarcas, profetas y del mismo Señor. Por eso yo digo, este movimiento de evangelización mundial puede sonar durísimo esto. ¿Quién sabe cómo lo pueda tomar? Pero este movimiento que ha llegado aquí a Cuba, de evangelización mundial, este movimiento es más grande que la reforma del siglo XVI. Este movimiento es más grande. Lo que Dios está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros días, es más grande que la reforma del siglo XVI con Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no entendió que Jesús es el Cristo. Juan Calvino no entendió que Jesús es el Cristo. Arminio no entendió que Jesús es el Cristo. La teología ortodoxa de los israelitas no entendieron que Jesús es el Cristo. Y la teología mesiánica tampoco lo ha entendido. Y son las 4 corrientes teológicas que hay en el mundo. Pero ninguno de ellos
Es loable la tarea que hizo Martín Lutero, que hizo Juan Calvino, que hizo Arminio, y que hicieron todos estos teólogos que confeccionaron unas líneas de teología y que tenemos sus documentos. Pero ninguno de ellos predicó que Jesús es el Cristo. Por eso yo digo que después de la iglesia primitiva, este movimiento va a terminar y va a acelerar y va a preparar el regreso del Señor a la tierra. Y nosotros creemos que vamos a ver el regreso del Señor en nuestros días. Vamos a hacer la evangelización mundial en nuestros días. Queremos ver el regreso del Señor en nuestros días. Y por eso estamos aquí. Hemos renunciado a iglesias. Hemos renunciado a cosas que usted no se imagina para estar aquí. ¿Y por qué estamos aquí en Cuba? ¿A qué venimos aquí a Cuba? ¿A pasear? ¿A disfrutar de una playa? ¿A conocer ciudades? No. ¿A qué venimos a Cuba? A hacer la evangelización mundial, a predicar. ¿Qué es lo que venimos a predicar? ¿Qué tal si lo dicen con más fuerza? Venimos a predicar de Jesús. Y de aquí vamos a Venezuela, a Caracas, a Valencia, a Barquisimeto y otra ciudad más para iniciar la evangelización de Venezuela. Queremos ver el regreso del Señor en nuestros días. Amén. Yo quiero pedirles el favor que se pongan de pie. Sé que nadie se salva por hacer una oración, porque miles de veces gente ha hecho una oración sin creer nada, solo por una emoción. Pero voy a pedir que los que tengan a bien en esta tarde puedan hacer una oración conmigo. Amén. Todo el que lo quiera hacer va a repetir conmigo esta oración en voz audible. Di conmigo: Padre eterno, creo de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el elegido, el calificado para venir a resolver los grandes problemas del ser humano, problemas que no puede resolver ningún hombre, ni el dinero, ni la educación, ni ninguna otra cosa. Solo Jesús el Cristo tiene el poder, tiene la autoridad legítima para resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. En esta tarde creo firmemente que Jesús es el Cristo. Creo que Él es el único que puede hacerlo en forma completa, perfecta y eterna. Él no volverá a la cruz. Él ya lo hizo una vez para siempre. Ayúdame, Señor, a creer profundamente que Jesús es el Cristo, que ese es el único mensaje de toda la Biblia y el único mensaje que el mundo necesita. Ayúdame, Señor, para creerlo en forma verdadera. Ayúdame también a hacer la evangelización mundial
con este evangelio. Ayúdame, Señor, para no vivir más para mí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Me rindo a ti esta noche. Pido perdón por todos mis errores y te agradezco por pasar por alto tanta ignorancia. Ayúdame, Señor. Quiero más este evangelio. Quiero más esta palabra. Pido que el Espíritu Santo me dé el poder para ser testigo de que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Dame fuerzas. Espíritu Santo, revélame a Jesús el Cristo a mi corazón. Quiero conocerlo verdaderamente. Revélame, Señor, a Jesús el Cristo a mi espíritu, para que yo lo pueda conocer y pueda vivir para Él el resto de mis días. Todo lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias.